Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Aquí estamos entonces. em, en esta reunión, clase, disculpen que no se pudo hacer en directo. La cuestión es que, bueno, ya avanzamos, clases eh, 4 y 5, que son clases en las cuales ya tratamos los temas del sector en la actualidad, ya vimos un poquito algunas cosas de cómo se estaba configurando lo que es la soja, ¿no? Principal producto no solo de Argentina, sino también de Brasil, hay mucho en Paraguay, incluso en Bolivia, empieza a haber en muchos lados, y que obviamente es como se transformó en el principal producto de exportación de alimentos en los últimos años, sobre todo desde la impronta que empezó a tener China, que eso lo veremos más específicamente en la clase dedicada a eso. Yo diría que cambió obviamente esa demanda china por la soja, terminó cambiando el paradigma que hay en nuestro país, en Argentina. Eh, Pasamos al todo soja, ¿no? En un punto. No todo, pero no, digamos, se habló mucho en su momento de lo que era el monocultivo de soja, la sojización, tuvo su clímax en el año 2008, 2011, en esos años, fueron los años donde más se habló de esto, pero hoy pareciera exagerado, ¿no? Porque el maíz está teniendo muchísimo, empezó en 2015, en verdad, a estancarse la producción de soja, empezó a tener el maíz mucho más importancia, bueno, y otros productos, ¿no? Pero como que el momento de la soja llega a su punto culmine en el 2011 y se estanca ahí, ¿no? Desde entonces eh, nunca tuvimos tanta producción, o por lo menos la producción llegó ahí a sus máximos. Entonces, bueno, se dieron por algunas circunstancias que hablamos en los años 90, los cambios institucionales que aparecieron, los puertos privados, las inversiones de los Estados Unidos en los puertos privados, en un momento en que las grandes empresas de Estados Unidos veían en Argentina un puerto de exportación muy interesante este, para la soja local. Había ahí obviamente varios componentes que eran necesarios. Número uno, teníamos la soja cerca de una zona de la portuaria, en la cual podía irse por ese lado. Ustedes saben que los costos, que eso es lo que vamos a ver un poco ahora, los costos de traslado en ruta pueden ser tan caro, ¿no? 200 kilómetros en ruta puede ser tan caro como 10.000 kilómetros en barco, ¿sí? De eso vamos a hablar un poquito, de la cuestión de la logística. Y el otro tema, sobre todo, que vamos a hablar es el tema de la concentración. Bueno, sobre el tema de la concentración, algo hablamos obviamente la última vez, no voy a dedicarle mucho más tiempo a esto. Hay un texto mío que que van a poder leer, que trata justamente de esto que estamos charlando, que es que la concentración tuvo su auge en el año 2008, ¿sí? Sí, medido por distintos indicadores, pero cantidad de exportadores aquí y en Brasil, lo que es interesante, ¿no? Para no comerse, que es un tema muy solo argentino. En Brasil es especial porque en Brasil la concentración se da sobre todo las principales traders a nivel global, las famosas ABCD, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, ¿sí? Ellas son las que concentran todo el mercado y las brasileñas vienen bastante atrás. Eh, pero en Argentina se da otro fenómeno. Aparece Vicentín en momentos en lo que es exportación de aceite, aparece en exportación de soja y granos, aparece AFA, ¿no? Que es más de los agricultores argentinos. Aparecen en distintos momentos de tiempo, o AGD, Aceitera General Dehesa, aparecen, digamos, siempre hay una concentración fuerte, pero los cuatro primeros van rotando, ¿no? Es decir, que hay como una especie de competencia monopolística, si se quiere poner en cierta forma, que sobre todo lo que ocurre en el 2008, lo que se ve es que empieza a caer todos los indicadores de concentración, es decir, que, por ejemplo, los cuatro primeros ya no concentran, las cuatro principales empresas, las cuatro primeras empresas
que, que exportan, por ejemplo, aceite de soja, ya no representan tanto como antes, ya no representan el 70% de las exportaciones totales, sino que va retrocediendo y solo representan el 60% de las exportación de aceite de soja total. Y ese, bueno, mayor diversificación de los exportadores, mayor diversificación se da también en la parte industrial, en la parte más de crushing, ¿no? De las aceiteras, también se da un fenómeno similar. Se da en Argentina y se da también en Brasil, ¿no? De entonces, del 2008 hasta el 2015, lo que se ve en esos gráficos, que es interesante, porque va un poco a contramano o es una contratendencia, ¿no? Para decirlo en cierta forma, eh, se ve como una especie de desconcentración o una mayor competitividad, competencia entre las empresas del sector entre el 2008 y el 2015, y eso se da en un marco en el cual las empresas nacionales están empezando a tener cada vez más mayor peso, y además aparece otro actor más que es Cofco, que si bien, bueno, termina representando 5% del total del negocio, es un montón, porque, bueno, de la nada, comprando obviamente dos empresas occidentales que ya existían, Noble y Midera, bueno, logra captar bastante el negocio y en algunos momentos le empata, por ejemplo, a Argentina a una empresa como Cargill como principal exportador de nuestro país. La cuestión es que, bueno, el texto que yo les dije, es interesante, digamos, ver por qué se da ese proceso de desconcentración entre el 2008 y el 2015, y ahí una hipótesis que aparece es que la crisis del 2008 financiera le pegó sobre todo a las empresas transnacionales occidentales, que ellos lo que hacen, y ahí remito a un texto de García Zanotti, que trabajó muy bien ese tema, él lo que muestra en otro artículo es que las empresas transnacionales remitieron muchas ganancias, es su tesis doctoral me parece también, remitieron muchas ganancias hacia sus casas matrices. ¿Por qué? Porque las casas matrices tenían dificultades financieras y esas dificultades financieras las fueron resolviendo después de la crisis del 2008 con los ingresos y la remisión de utilidades que venían de las empresas, sobre todo de acá, de Argentina y de Brasil, ¿no? Entonces, fíjense el impacto que tuvo eso. Eso, bueno, que es un fenómeno bastante interesante, se empieza a dar vuelta en el 2015, y ya en Argentina con la venta también de Vicentín, ¿no? Ustedes saben que se hizo cargo una de las grandes traders que viene de la minería, en verdad, pero que se fue metiendo cada vez más en el mundo del agro, que es Glencore, ¿no? Glencore se hace cargo de gran parte de las exportaciones de Vicentín, entonces a partir de ahí las transnacionales empiezan a tomar de nuevo eh, cierta trascendencia. Lo que es interesante también en ese momento es cuando uno mira las ganancias globales de las empresas, Cargill, Bunge, Dreyfus, se ve que en el 2008 la crisis le pegó bastante fuerte y entonces, bueno, eso obviamente es algo que no pasó desapercibido y que se notó acá en términos productivos en ese fenómeno de desconcentración, pérdida de lugares que yo les comentaba. El texto entonces que trata sobre esto, pero la cuestión de la concentración lo marco porque es algo estructural del sector, imprescindible para entender el sector, que tiene esos matices que yo les comento, pero que obviamente no es algo que ustedes no sepan, ¿no? Simplemente es algo que tiene que estar, pero que no es algo que no se va. Sí, por ahí me parece más interesante la cuestión logística. La cuestión logística es algo sobre lo cual yo me metí bastante en la tesis doctoral. Usted, bueno, ya les dije, esto que estamos viendo, ese curso está armado, estructurado en base a lo que yo hice sobre la tesis doctoral mía. Bueno, después se la pongo a disposición, obviamente. Está online y es parte de las últimas clases, vamos a ver cosas ahí.
Les podría haber puesto el capítulo sobre logística que traté en la tesis doctoral para esto, pero bueno, para no ser tan autorreferencial, bueno, es un tema, porque es cierto que uno de lo que habla es de lo que hizo, y entonces es difícil, y no está mal, me parece, poner textos propios, y aparte creo que encuadran con la clase. Al fin y al cabo, estos textos son los que, a partir de los cuales son pensados este curso de posgrado. Pero bueno, aquí me inspiré más, fui a algunos textos que yo había utilizado como base para escribir. Hay uno del Banco Mundial, por Gautier y otros autores, que habla bien de, de los problemas que tiene la logística en países como Argentina, Uruguay, Paraguay. Bueno, ustedes entrense, es un texto largo, ustedes vayan a lo que es Argentina o lo que a ustedes les parezca, pero habla de las cuestiones fluviales, de la hidrovía, las cuestiones ferroviarias y las cuestiones de las rutas, principalmente es eso. Es algo que es muy importante para un país como Argentina, ¿no? Ahí en la tesis doctoral yo hablo de, cuando se habla de la perspectiva de la dependencia, hablando de estos sectores, hay una dependencia comercial que tiene que ver con qué precio es el que vos pagás o cobrás para tus exportaciones, la dependencia tecnológica, es decir, que toda la maquinaria, todo lo que uno necesita para trabajar, la soja en este caso, muchas veces son maquinaria de Estados Unidos, todo lo que es el tema de Monsanto, las semillas transgénicas, son cosas que se pensadas en Estados Unidos. No, hay una dependencia tecnológica en el sentido que la maquinaria en Argentina es una maquinaria de ensamblado, ¿no? O de importación directamente, cuando hemos tenido en su momento una industria maquinaria agrícola importante. Y después todo lo que es la parte bueno, bueno, los agroquímicos, todo eso también, como Monsanto, China, incluso los chinos se están metiendo, muchos son empresas químicas transnacionales. Entonces hay una dependencia fuerte ahí también, dependencia tecnológica. Y ahí yo, digamos, lo que empiezo a plantear es también que tenemos un problema de dependencia en términos de logística, ¿sí? Pero uno, lo que veo un poco lo que pasa en Brasil, es que Brasil, bueno, tiene problemas de logística como nosotros porque tenemos territorios enormes, ¿sí? Como empecemos por ahí, por la geografía. Francia, Gran Bretaña son países chicos en términos territoriales, y entonces resuelven mucho más fácilmente que nosotros, con mucho menos inversiones, resuelven sus problemas logísticos que nosotros, que al ser países con menos dinero, menos potencialidades, pero un territorio mucho más grande, todo cuesta mucho más, ¿no? Entonces, evidentemente, esas dificultades son un freno, y la logística es clave, porque vos, al fin y al cabo, el sector agropecuario es un sector en el cual el tiempo y el espacio valen mucho. El tiempo son los tiempos de la cosecha, no, no es un producto industrial en el cual vos producís y sale como chorizo, digamos, sino que tiene sus temporalidades. Las hojas se siembran en septiembre, se cosecha en abril en Argentina, pero en el norte tiene invertido, obviamente, eh, esas estacionalidades, con lo cual, bueno, tiene impacto en los precios, cuando pues, las hojas sale todo junto, entonces en abril, mayo es típico que se caen todos los precios, y después el que tiene posibilidad de estoquear, bueno, resuelve mucho mejor en términos de precios hacia adelante. Bueno, pero todos esos temas para la agricultura son importantes, y después hay que desplazar todo eso. Siempre fue un tema desplazar alimentos en los barcos, obviamente necesita muchísimos cuidados, pero bueno, y es, digamos, desde la noche de los tiempos en que el barco es y sigue siendo el principal medio de transporte del comercio internacional, ¿no? Cuando uno comercia a nivel internacional, siempre lo hacen por barco. Ustedes ven, por ejemplo, cuáles son los principales puertos del mundo, van a ver que son los puertos asiáticos. ¿Por qué son los asiáticos? Porque miren un mapa, se van a dar cuenta que todo Asia son islas, como Japón, o casi isla, digamos, o como lo que es Corea, Taiwán otra isla, todo lo que es Malasia, todo eso también son islas, obviamente, Australia.
cuando nos vamos un poco a Oceanía, y obviamente los puertos de China, que es donde mayor población y mayor desarrollo económico tienen los chinos, es sobre la costa. Entonces, los puertos tienen para ellos, como que nacieron navegando, para decirlo así, cosa que en Europa también ha pasado en el Mediterráneo, pero que después tiene más un intercambio continental, ¿no? Cuando ven dónde está Alemania, por ejemplo, bueno, ahí se dan cuenta. O Rusia, digamos, y todo lo que es los países del este son más bien continentales. Entonces la cuestión es que la parte, digamos, de los costos logísticos, el barco es lo mejor que existe, ¿no? Es lo mejor que existe y entonces a partir de ahí, eh, y lo terrestre es lo más costoso, obviamente, porque ustedes para hacer un ferrocarril hay un costo, obviamente, trasladar en ferrocarril es mucho más barato que trasladar en camión. Pero hay una cuestión que es notable y es que el ferrocarril hay un costo hundido enorme que es hacer las vías, ¿no? Y que es mucho mayor que hacer una ruta o autorruta o autopista. El tema además de autopista es que en la autopista no solo hay camiones, sino que hay vehículos particulares. Entonces es mucho más fácil costear y justificar hacer una ruta porque tiene múltiples usos, mientras que en las vías del ferrocarril, más en Argentina, donde el transporte de pasajeros interurbano es mucho menor que, no sé, en Europa, por ejemplo, no te permite costear, y es mucho más obviamente inflexible, es decir, que vos podés ir de acá para allá y punto, y hacer un desvío es mucho más complejo, mientras que eso en las rutas es mucho más fácil. Bueno, todo lo que ustedes saben y se imaginan cuando empiezan a pensar ese tema, que es un tema que generalmente nadie piensa o no se piensa tanto, hay muchos especialistas igual en Argentina. Uno de los libros que me gusta mucho sobre estos temas es el de Alberto Müller sobre la cuestión ferroviaria, donde plantea un poco todo esto. Y en ese libro justamente, que lo tengo acá, lo voy a mostrar ya que estamos, que es este, ¿no? La cuestión ferroviaria en Argentina, lo que se plantea en este libro, bien de economista, lo que hace una cuenta de cuál es el punto en el cual te conviene el camión y cuál es el punto en el cual te conviene el ferrocarril, en términos de distancia. Y la cuenta más o menos le da que 400 kilómetros para transportar algo de menos de 400 kilómetros, el camión es mejor que el tren, que es menos costoso. Entonces, bueno, casualmente o no, si uno mira la geografía, los puertos de Rosario están situados en un lugar que está, si hacemos un radio de 400 kilómetros, tenemos gran parte de la Pampa húmeda, ¿sí? Tenemos el núcleo. Entonces, tiene cierta lógica que todo esto se maneje por camiones, con todos los peros que le podemos dar, y de todas formas sabemos que también justo ahí en ese lugar, y también por las mismas razones, es donde también hay mayor densidad de ferrocarriles, aunque muchos se han cerrado en esa zona incluso durante la privatización. Bueno, es el lugar mejor, con mejor logística, obviamente, del país para transportar todo esto. Em, esto, dicho esto, entonces, hay todo un trabajo sobre la cuestión del ferrocarril, todo lo que hay que mejorar. Esto está en el documento del Banco Mundial, que es del 2014, pero tiene, eh, por los tiempos que lleva todo el proceso de hacer esas inversiones de largo plazo, hay muchas cosas que siguen siendo vigentes. El gran tema acá es el Belgrano Norte, por ejemplo, el tren del Belgrano Norte, que es el que va hacia Salta, Tucumán, en el cual se hace una apuesta fuerte, se hizo una apuesta fuerte, sobre todo con inversiones, con financiamiento chino, ¿no? El inversor sigue siendo el Estado argentino, pero ustedes saben que los ferrocarriles entre el 2011 y 2015 volvieron casi todos a mano del Estado, ahora se está buscando privatizar, todo esto, pero esa vuelta al Estado no terminó de nuclearse en algo que vos digas, bueno, en términos sistémicos estamos mejor que antes. Ok, ¿cuál era la posibilidad que uno tenía? Bueno, si yo tengo todos los ferrocarriles en manos privadas, por ejemplo, AGD tiene un ferrocarril que usa para él y se sabe que es un problema para los demás. Muchas veces termina costeando ese ferrocarril con los servicios que le piden otros.
¿no? Entonces es un sobrecosto para el resto y ellos trasladan su mercadería al mejor valor. Bueno, son todas las problemáticas de las privatizaciones, ¿no? Que es un monopolio, pero cuando está integrado con una producción agropecuaria o de industria aceitera, tiene esos problemas. Entonces, bueno, la privatización trajo eso, y acá el gran tema es, como yo les dije, el tema del norte, de cómo traer del norte. Obviamente, si vos haces un ferrocarril, eso te potencia la producción. Acá hay toda una discusión, ¿no? De si el ferrocarril potencia la producción o si la producción hace que sea viable un ferrocarril. Bueno, ¿no? Seguramente es una dialéctica entre los dos. Puede funcionar, puede que no. O sea, fíjense, por ejemplo, con caso concreto, el subte D, que es un subte que fue yendo hacia Saavedra, digamos, y se fue desarrollando toda la zona esta. Pero el subte E, por ejemplo, que es la que va hacia el sur, no logró ninguna repercusión fuerte y quedó medio atrasado toda la parte del sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, es muy relativo, ¿no? Todo. Em, pero bueno, el ferrocarril norte, como del Belgrano Norte, como uno de los grandes temas que hay en Argentina para tratar de potenciar la producción y achicar los costos de traer de Salta y de Tucumán, que tienen mucha producción de soja, mucha producción de muchas cosas, tratar de abaratar su costo de logística. Ahí hay otro tema que abro, que es el tema de los corredores bioceánicos, de lo cual se habla mucho, siempre hay proyectos y todo esto, incluso en Brasil, porque la idea es, bueno, miremos el mapa, China está sobre el Pacífico y entonces sería más fácil pasar por Chile. Lo que pasa es que no es tan obvio, porque vos, incluso ahí se suma la minería, muchas cosas. En verdad, el traslado terrestre de, de Tucumán o de Salta hacia Chile puede llegar a ser tan costoso como su traslado hacia Rosario. Con lo cual no queda claro que si hasta qué punto los corredores bioceánicos no son un proyecto un poco soñador, digamos, o utópico, pero que si uno mira la razonabilidad económica de esos proyectos, no queda claro que sean muy consistentes, ¿sí? Y mucho más el de Brasil hacia Perú. Pero bueno, dado todo esto, que se podría desarrollar más sobre la cuestión interna, sí, lo que es importante es que todo esto llega a un puerto de Rosario, y el problema de Rosario es que si bien está en el medio de la zona húmeda, de la pampa húmeda, lo cual uno cuando lo compara con lo que es Estados Unidos, que Estados Unidos en el norte está la zona agrícola y todo eso suele salir por el sur, baja del Mississippi, por Barcaza, digamos, a través del río, y sale a Nueva Orleans, que es el principal puerto de ellos de exportación, y de ahí pasa por Panamá y se va para China, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones logísticas que son muy eficientes en Estados Unidos. Acá tiene algunos problemas no tanto, digamos, como bajar, por ejemplo, la zona del Mato Grosso hacia Paraná o a Santos, que es de donde salen los puertos, los principales puertos de granos de Brasil, que queda ahí de San Pablo, de toda esa zona, la costa de San Pablo, para decir así. No queda tan claro, el Mato Grosso es el mayor de los problemas para Brasil, porque no tienen un tren todavía, sino que baja todo durante 1000 kilómetros o 1500 kilómetros, baja toda la soja en camión hacia esos puertos. Bueno, es un sobrecosto terrible, aparte, bueno, hay muchos problemas, porque ponen mucho agroquímico para que funcione bien en el Mato Grosso la soja. No, todo eso hace que sea tal vez una de las producciones más costosas que hay, pero bueno, les rinde a los brasileños obviamente, y ahí lograron duplicar su producción con lo de Mato Grosso, ¿no? Sumando lo que tenía ya en el sur. Nosotros eso no lo tenemos, no creo que sea posible tenerlo, porque las zonas son muy áridas en el resto del país. El tema es que em, acá, el puerto de Rosario, que no está mal ubicado, como yo les decía, lo que tiene es que tiene un calado muy bajo y entonces no se pueden llenar los buques
sobre todo los Panamax, se llaman así porque son los que pasan por Panamá, dan toda la vuelta de Rosario, van por Panamá, y entonces lo que tiene es que tienen que sumar nueva carga, tienen que cargar hasta un punto, ¿sí? Como ustedes saben, cuando se carga se van hundiendo los buques hasta un punto, y después tienen que salir y tienen que seguir su carga. Lo hacen o en Bahía Blanca, pero lo más seguro es que lo hagan en los puertos brasileños, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión de que tiene una espera, que eso tiene un costo, obviamente, porque están ya repletos los puertos brasileños. Entonces, bueno, es un poco los problemas que tienen de logística que tiene Argentina. Cuestiones bien concretos. Yo le agregaría ahí una vuelta más, que es que en Brasil toda esa logística generalmente queda en mano brasileña. Los trenes están en manos de empresas brasileñas, ¿no? Una de las empresas que tiene muchos trenes es la empresa Vale, que era la empresa estatal que hacía mineral de hierro en Minas Gerais y que se quedó con un montón de ferrocarriles que hacía pues, por necesidades propias, pero que también obviamente de esos ferrocarriles va circulando otra mercadería, entre otras soja. Em, pero cuando se hace una privatización, las empresas privadas brasileñas se quedan con esos ferrocarriles y eso es importante. Acá en Argentina tuvimos una empresa brasileña, justamente que tuvo también una línea, el Urquiza. Bueno, hubo varias injerencias de empresas que no terminaron todas muy felices, que digamos. Em, pero si miramos lo que es la hidrovía, las hidrovías bueno, en Brasil son muy utilizados, sobre todo en el Amazonas, cuando salen por el norte, que ahí es una salida que están implementando para bajar costos. Obviamente la hidrovía es súper interesante porque son costos muy bajos, las barcazas y todo eso. Y nosotros, obviamente, todo lo que es Paraguay, Bolivia, todas las exportaciones salen por el Paraná. Entonces, por las barcazas. Ahí el calado es muy bajo, de 5 o 10 pies, muy poco, entonces es toda una cuestión eh, que no se trabaja tanto, porque bueno, como son de Paraguay, pero también viene de Chaco, viene de todos esas provincias costeras, de Santiago del Estero también, todo eso va generalmente en camión hasta ahí, y ahí lo descargan y bajan en barcaza, bueno, todo eso es algo muy utilizado, pero no tiene la eficiencia que tiene en Brasil. Otro tema importante que yo le decía es el tema de la extranjerización. La hidrovía, que es la principal salida la hidrovía este, que está ahí en Rosario, el Paraná, es algo que bueno, entró en discusión mucho a partir del 2020, 2021, que caía la concesión, y ahí nos dimos cuenta que eso era importante, pero es algo que es clave y es obviamente estratégico, ¿no? Porque de ahí sale toda la producción y exportaciones nuestra de Argentina, y está en manos de Andenul, que es una empresa holandesa. Pero bueno, lo particular de la Argentina es eso, que los puertos son extranjeros porque pertenecen a las empresas. La hidrovía también pertenece a los extranjeros. Tenemos algunos trenes que pertenecen a los extranjeros, pertenecían, quiero decir. Y algo que es muy peculiar, ¿no? Es una especie de dependencia en la logística que no existe en otros países. Y bueno, las inversiones en trenes también aparecen los chinos, aparecen distintos proyectos bueno, que no son propios, pero es toda una complejidad. Así que bueno, eso es un poquito lo que trabajamos en las dos clases, tema concentración, tema logística, que el tema logística, como les dije, puede llegar a ser un tema de interés. Yo creo que hay poca gente que se dedica, pero Argentina lo necesita porque es algo para un país como el nuestro, grande como el nuestro, es más que necesario. Así que bueno, eso lo planteo como un tema de clase porque me parece de lo más relevante.
Bueno, no la quiero hacer muy larga, simplemente esto. Bueno, vemos en la próxima clase y disculpen de nuevo por el faltazo. Hasta luego.